Hola a todos y bienvenidos a Radio al Alma, el programa que habla de la cultura y del medio artístico. Yo soy su anfitrión Alan Ramírez. El día de hoy exploramos otra área del arte teatral y hablaremos sobre la dramaturgia contemporánea en México. Nuestro invitado en esta semana es José Alberto Gallardo, quien es dramaturgo y director teatral. Hola, ¿cómo estás? Bien, Alan, gracias por la invitación. No, pues con muchísimo gusto de tenerte aquí. Yo creo que podríamos empezar brevemente. ¿Cuál es tu experiencia en la dramaturgia? ¿Qué tipo de dramaturgia haces? ¿Qué género? Vaya, no sé, ¿qué tipo de obras has escrito? ¿Qué nos puedes decir para empezar? Sí, pues bueno, yo comencé como dramaturgo, pues yo diría que muy autodidacta porque yo entré a la escuela de actuación y de dirección a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en un primer ejercicio del primer año, cuando todavía no sabes bien a bien casi nada, pues yo me aventé a escribir mi primera obra y a dirigirla. Y pues basado únicamente en la intuición, digo, en algunas cosas que había leído y se la di a algunos amigos a que me dieran notas. Y ya de ahí comencé más o menos a hacer eso, a escribir mis textos y a querer dirigirlos. Y pues del tipo de dramaturgia, yo diría que desde muy temprana, desde mis primeros escritos, me interesó la fragmentación y no tanto como una aspiración, sino que naturalmente salió así. Yo creo que pues por la falta de conocimientos, que no podía estructurar una obra completa y no sabía mucho de las nociones aristotélicas, entonces más bien construía pues por fragmentos y eso la verdad es que me gustó y después tuve la oportunidad ya más adelante, como a los 3 o 4 años de haber escrito mi primera obra, de tomar un taller importante con Víctor Viviescas, un dramaturgo colombiano, y que como que le dio forma a todas las cosas que yo estaba haciendo. Entonces yo diría que escribo pues obras que tienen mucho que ver con la fragmentación, no necesariamente aristotélicas, pero tampoco diría que son posdramáticas como tales, sino que a mí me interesa contar algo, lo construyo a partir del fragmento y lo que sí me gusta mucho es romper como todos los límites que normalmente impone una forma narrativa pues más ortodoxa. Ok, perfecto. ¿Y más o menos como cuántas obras llevas? Pues justamente, fíjate, hace poquito estaba haciendo mi currículo, escribiéndolo, y he escrito 40, o sea, llegué ahora a la número 40. Wow, 40. Hay que festejarlo. Digo, 40 es un número que impone. Sí, sí, la verdad es que sí, no me esperaba, porque hice el conteo y no creía que fueran tantas, pero son 40 y pues la mayoría estrenadas, y justo esta que estrenamos apenas fue la número 40. Vaya, pues felicidades. Gracias. Bueno, hablando un poquito de la escritura en México actualmente, bueno, yo he seguido lo poco, porque bueno, yo no soy dramaturgo, he escrito otro tipo de obras, pero no obras de teatro, pero he visto que hay una evolución y sobre todo ha cambiado muchísimo en los últimos 50, 60 años más o menos. Ha habido tendencias, hay algunas personas que hablan escuelas, que igual como en teatro, ¿no? De los maestros de teatro, también se hablan de escuelas, ¿no? De soy alumno de tal dramaturgo, escribo como tal maestro, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Sobre todo en México, yo creo, siempre hemos sido como mucho de referencia al maestro, ¿no? ¿Tú cómo has vivido estas últimas transiciones de los años que han ocurrido, pues, muchos tipos de dramaturgas diferentes, ya no se habla tanto de maestro en ciertos círculos? Sí, tienes toda la razón. Yo cuando comencé, que fue en el año 2002, cuando yo escribí mi primera obra, o sea, hace 18 años, efectivamente había como grupos muy, yo diría, reconocidos en relación a cierta vertiente o a cierto maestro, pero justamente estaban muy en boga como la nueva dramaturgia mexicana, ¿no? O sea, en esa época yo recuerdo pues a Jaime Chabot, a Luis Mario Moncada, incluso a David Holguín, al propio Antonio Zúñiga, a Jimena Escalante, que estaban en un boom tremendo. Yo recuerdo que era una época en la que yo iba muchísimo al teatro, yo iba 5 veces a la semana quizá, y normalmente en escena estaban obras o de ellos o de dramaturgos extranjeros contemporáneos. Digo, también había obras clásicas, pero y me parecían muy estimulantes.
Poco a poco fue, yo creo que eso evolucionando y hubo varios momentos importantes. Yo recuerdo una cosa que hizo Jaime Chabot con Luis de Tavira, que fue los estudios de dramaturgia, algo así se llamaron, donde muchos de los dramaturgos que hoy en día pues están escribiendo mucho, tomaron ese curso y fue como un gran impulso, pero yo no lo tomé. Entonces yo casi nunca entré a ninguno de los grupos y más bien me mantuve un poco al margen y no por no querer, sino porque yo estaba trabajando en esa época, daba clases en una secundaria y no me permitía meterme a los talleres, a los encuentros. Otro movimiento importante que sigue a la fecha fue el encuentro de la joven dramaturgia que impulsaba Edgar Chías y Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, Legom, que yo diría que Legom ha sido un gran parteaguas en la dramaturgia nacional, que no sé, hará unos 20 años, 15 años quizá, cuando fue una gran sacudida su forma de escribir y su manera de romper con muchos cánones. Yo diría que fue una dramaturgia cínica en el mejor sentido y que a la fecha pues nos ha influido a muchas personas. Pero por otro lado pues también estaba Alberto Villarreal, Richard Viqueira y ahora lo que está ocurriendo hoy en día yo creo que es todavía mucho más revolucionario que lo que pasó en nuestra época, porque los jóvenes no solo es que estén escribiendo distinto, sino que la velocidad de los cambios de la vida que nos han tocado, por lo menos a mi generación, a nuestra generación, donde nosotros pasamos del teléfono análogo al teléfono celular en muy poquito tiempo, pero ellos que ya nacieron así y que ven el mundo con una velocidad mucho mayor, lo asimilan con una velocidad mucho mayor que nosotros, lo que están haciendo los jóvenes es enormemente sorprendente. O sea, aquí en México hay autores como Diego Álvarez Robledo, como Jimena M. Vázquez, y bueno, se me van ahorita muchos nombres, pero que son dramaturgos de menos de 30 años y que están escribiendo de una manera, pues yo diría que equiparable a las vanguardias dramatúrgicas, como podría ser Alemania, como podría ser Argentina, y en algunos casos yo diría que hasta superándolas, ¿eh? Porque avistan una forma teatral que tiene su reminiscencia, yo diría, en Legom, en Ricaño, en estas nuevas dramaturgias, pero que hoy en día van a la velocidad en la que ellos pueden asimilar la realidad, que es mucho mayor que la nuestra. Pues sí, es cierto. Y bueno, también el hecho de que tengamos, como dices, acceso a una tecnología que no teníamos apenas hasta hace 10 años, ¿eh? Aunque ya había todos los teléfonos celulares hace 10 años, que ya existía el Internet y todo, no era para nada lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces sí veo a qué te refieres, va mucho más rápido, la gente está como más abierta, tiene una cierta apertura pues al alcance de la mano que no teníamos cuando estábamos de esa edad. Es interesante. Yo, los últimos años que he estado viendo teatro en México, he sentido, no sé si tú hayas visto lo mismo, que cada vez como que se han marcado mucho ciertos géneros que antes o no existían o eran menos importantes. Yo recuerdo cuando estaba chico había muchísimo teatro, pues obras extranjeras, ¿no? Y las obras que se hacían en México eran como muy de ese estilo, eran como inspiradas al mismo estilo de dramaturgia, de contar una historia. Llegaron tendencias, por ejemplo, la narrativa, ¿no? El teatro que era muy narrativo, donde esa voz omnipotente era muy presente. Y poco a poco lo que he visto estos últimos, pues sí, 10, 15 años, bueno, hay un término que no sé si existe realmente, pero que yo ocupo mucho para el teatro telenovelesco, que me parece que está como muy inspirado en lo que es la telenovela de la televisión mexicana. Está la comedia muy simplista que también ha surgido, que bueno, siempre ha existido, ¿no? Pero siento que ha tenido un cierto auge en los últimos años. El teatro infantil, que también creo que se disparó. Yo creo que cuando estábamos chicos, bueno, por lo menos de lo que recuerdo, era mucho menos la creación, ¿no? De teatro infantil. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Ves también este tipo de géneros o hasta los géneros de narcos, porque también ahora es muchísimo de violencia y de narcos, que eso evidentemente no existía como género antes? Sí, yo creo que, mira, una cosa que ha sido muy importante ha sido como un renacer, yo diría, del teatro, pues como industria,
gracias a los estímulos fiscales y a una cierta apertura. Entonces, yo diría que por un lado está el teatro experimental que sigue tratando de poner en juego formas, pues no necesariamente nuevas, pero sí combinaciones distintas, yo diría, y que están puestas como experimentación y que pues a veces fracasan o a veces tienen éxito como cualquier experimento. Pero en esta zona donde hay un cierto boom del teatro, pues ya más como industria, ya más como negocio, no diría necesariamente el comercial, pero un intermedio, ahí se ha vuelto a echar mano de estas obras extranjeras que tú mencionas, obras probadas, obviamente, donde para levantar una producción, pues primero se busca un texto probado, exitoso, se compra en el extranjero y luego pues se monta, ¿no? Pero también hay dramaturgos mexicanos hoy en día que ya están en ese nicho, digamos. Hay uno muy joven que vale la pena mencionar, que es Reynolds Robledo, por ejemplo, que él tiene 3 años, creo, menos de haber egresado de la Escuela de Dramaturgia, pero pues es súper aventado y ha puesto en juego sus obras en ese circuito y la verdad es que le ha ido muy bien. Jimena Escalante escribe también a veces para ese circuito y algunos otros, ¿no? Y luego están las otras obras, pues que son mucho más ligeras o las telenovelescas, ¿no? Que siempre apelarán al público de la televisión, que afortunadamente creo que cada día es menos. Y lo digo no con desprecio a la televisión, sino con la intención de que tenemos que superar esa forma también, ¿no? No es que sea necesariamente una forma negativa, pero es una forma que pues solo busca una cosa, ¿no? Un entretenimiento muy fácil y sobre todo busca consumidores más que espectadores. Yo creo que las otras dos zonas, la del experimental, que es más exigente con el espectador, y la otra donde hay obras pues tal vez probadas, que sí buscan una retribución económica mucho mayor que el experimental, pero que sí apelan por un espectador y no tanto por un consumidor. Y yo creo que sí, está modificándose y se va a modificar más. O sea, la situación económica actual nos va a llevar a que el teatro experimental también tenga que echar mano de los estímulos fiscales, como lo está ya empezando a hacer también. Y eso, pues, yo espero que no modifique la vocación experimental de esta forma de teatro. O sea, que las empresas y que los fiscalistas acepten que hay una forma de experimento, que es de laboratorio, donde pues hay muchos fracasos para que haya un éxito y también va a tener que ser subvencionado de esta forma, pero también eso le va a dar cabida a una mayor cantidad de público, porque pues también es cierto que luego se restringen los públicos por géneros, ¿no? De estos géneros que tú mencionas. Justamente hablabas un poquito de apoyos, ¿no? Del que sea, ¿no? Que sea de gobierno, de la UNAM o lo que tú quieras. ¿Tú has visto un cambio en eso? Porque yo creo que ahora los apoyos, bueno, yo no sé si hay muchos apoyos para literalmente la dramaturgia. Hay algunos para la creación teatral, hay algunos para los directores o para algunos actores, ¿no? Que son becados por el FONCA, bueno, en los últimos años, pero para los escritores, ¿hay algo? Pues mira, desafortunadamente, la dramaturgia yo creo que ha sido de las profesiones del teatro más olvidados desde siempre. O sea, como que normalmente se ha confiado en que las becas son como el impulso para el dramaturgo y luego el dramaturgo encontrará un nicho de alguien que le monte sus obras y que le pague por ellas y que obtenga los derechos. Y yo creo que, fíjate, el teatro de antes de los años 50 o 60 era un teatro de los dramaturgos, o sea, uno recuerda a Carballido, a Villorrutia, a Novo, o sea, los grandes dramaturgos, era un teatro de dramaturgos más que de directores. Pero pues ahora, echando tanta mano de las obras extranjeras, el dramaturgo ha quedado un poco relegado. Entonces, en cuanto a apoyos, pues existen las becas que cada día son menos y cada vez son más restringidas y cada vez somos más los dramaturgos. Existe también pues lo que puedes obtener de un estímulo fiscal, que puede haber un pago para el dramaturgo. Yo creo que es un pago muy restringido también. Y luego, pues no mucho más, o sea, lo que puedas obtener de taquilla, pero ahí ya hablamos de una obra que necesariamente tenga que ser comercial. Yo admiro mucho a mis compañeros dramaturgos, digo, muchos de nosotros hacemos de todo, ¿no? Pero los que solamente son dramaturgos, yo los admiro enormemente
y normalmente viven pues de clases, de talleres, o muchos pues ya escriben para las series, se han vuelto guionistas, desde luego. Creo que hace una gran diferencia un dramaturgo que escribe para guiones que un guionista nada más. O sea, creo que el dramaturgo sí tiene una posibilidad de profundidad que no necesariamente tiene el guionista. El guionista creo que es a veces un poco más técnico, muy buen técnico, pero que le falta como una cierta complejidad. Y eso no lo digo yo, lo dice Jimena Escalante, que es la directora de la carrera de dramaturgia y guión en Casa Azul, ¿no? Sí, sí, es cierto que es muy, muy diferente. Para la gente que no está metida en el medio, dicen, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Escribes una novela como escribes una obra de teatro, como escribes una serie, así con la mano en la cintura. Pero sí es cierto que hay muchas cosas muy diferentes, ¿no? Sí, es como dices, muy técnico, ¿no? ¿A ti te ha llamado ese medio, a las series o a las películas? Muchísimo. Yo te diría que yo empecé en lo del teatro porque yo quería hacer cine en realidad, ¿no? Un poco como tú. Este, o sea, me atraía muchísimo el cine. Tengo el sueño de hacer cine y de hacer películas. Y he intentado meterme al medio de las series. La verdad es que no encuentro la puerta. O sea, ni siquiera puedo decir que las puertas estén cerradas. Es que no sé dónde están las puertas. Y pues aunque algunos me dicen, por allá hay una puerta o por aquí hay una puerta, la verdad es que todavía no las encuentro. Pues he escrito algunas cosas, he escrito algunos guiones, pues no hago nada con ellos y ahora tengo la firme intención de hacer algo en ese sentido. Ok, ¿ya tienes algún proyecto en la cabeza? Tengo uno ahí medio alocado que es una serie, pero que tiene que ser hecho al estilo de la nueva ola francesa, pues, ¿no? Con una cámara y nada más, ¿no? Bueno, una cámara que será un celular y está hecha para un espacio. El espacio es justamente el Teatro del Milagro, usar todos sus recovecos y poder contar ahí unas pequeñas historias. Claro, claro. Hablando justamente de este tipo de cine, ¿no? Y bueno, regresando al teatro, hablas, bueno, del cine de la nueva ola francesa, ese cine en el que, bueno, básicamente los críticos, ¿no? De cine se pusieron a hacer películas con, como dices, justamente la cámara en la mano, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos narrar una historia con esto. Son personas que se metieron, ¿no? Que hicieron más el salto de la escritura, de la crítica hacia la práctica. Tú de lo que me dices pasaste un poquito al revés. Venías justamente de ser actor, director y bueno, hacer la obra, ¿no? Vamos a escribirla. ¿Qué es lo que puede aportarte justamente esa visión de estar más bien en el terreno, sobre el escenario y poder escribir a partir de eso? Pues mira, la verdad es que yo creo que en mi caso ha sido muy fructífero. Desde esa primera obra que escribí, yo la escribí pues pensando en qué teatro la iba a estrenar y con qué recursos la iba a estrenar, porque como no tenía dinero, pues pensaba, bueno, me voy a llevar tal mueble de mi casa y entonces así iba imaginando la escena. Y normalmente ahora cuando escribo estoy imaginando la escena, sobre todo obras que yo voy a dirigir, digo, ahora también he escrito muchas que me han encargado, ¿no? Pero puedo imaginarlas en un sentido teatral, que eso no es lo mismo que imaginarlas para una novela o para una película, sino que uno pueda imaginar también de alguna forma al escribir los diálogos la resolución escénica, que sea factible de ponerse en escena. Y como normalmente yo he creído en que el teatro puede ser hecho a partir de la síntesis, pues siempre imaginando con pocos recursos. Y luego mis amigos que han montado mis obras, pues lo han agradecido también, o sea, que la obra no proponga que hay un aeropuerto y que luego sucede una calle, y, o sea, esas cosas que luego son complicadas, o 20 actores, en fin, ¿no? Claro, sí, o obras que son más dirigidas a cine o a series de televisión, en la que, entre comillas, todo es posible, ¿no? Con un poco de recursos, puedes grabar un día, otro día vas a otro lugar y grabas otra cosa, o están evidentemente los efectos especiales, ¿no? Que no tenemos eso en el teatro, ¿no? No podemos decir, creo que salió mal escena, vamos a grabar y la luz la cambias y maquillaje diferente, y entonces, sí, es parte también de la vida del teatro, ¿no? Que sí es lo bonito, yo siento, que es más real, ¿no? Sí, 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 yo creo que nos obliga a una capacidad de síntesis. Yo diría que a mayor síntesis, también mayor espacio de la imaginación del espectador. Y como es a lo que apelamos, yo creo que tenemos también que apelar a formas de síntesis, ¿no? Con síntesis no quiero decir que todo tenga que ser con un banco, ¿no? Sino
a poder darle al espectador esa zona en la que él va a poner su imaginación. Yo creo que es importante. Claro, por supuesto. Ya casi llegamos al final del programa, pero quisiera tener tu comentario sobre una cosa. Hoy en día, como decíamos, ha cambiado muchísimo, ¿no? El trabajo del dramaturgo ha pasado por momentos en los que es muy importante, momentos en los que es pues, la última persona en la que piensa, ¿no? En una producción, momentos en los que los obligan a hacer un cierto tipo de obras o tratar un cierto tipo de temas, no les dan tanta libertad, otros en los que les dan el cheque en blanco y haz lo que quieras, tienes toda mi confianza. Con todos esos cambios, ¿qué es lo que debería o lo que podría transmitir el dramaturgo hoy en día? ¿Cuál sería su intención, su misión hoy en día? Pues mira, yo soy de la idea que la dramaturgia, digo, como tanto el teatro, por un lado que una misión importante del dramaturgo es permitirse que su obra se nutra de la realidad y que no sea solamente lo que él quiere hacer, ¿no? Que se permita que incluso los actores tal vez manipulen un poco sus textos, que la propia realidad lo manipule. Y segunda cosa, yo soy de la idea que el teatro no está necesariamente para mostrar o para iluminar una cierta zona de la realidad, sino más bien para develar zonas ocultas, porque yo sí creo que por todos lados somos engañados y nos engañamos, o sea, casi que la existencia eh, fuera un continuo engaño, ¿no? Engañar al otro, engañarme a mí mismo, todo es un engaño, una forma de ocultar, de ir poniendo. Y yo creo que el teatro puede ir develando esas cosas siempre que se apele a que el espectador entre, se cuestione algo y entonces su cabeza pueda decirle, tal vez ha sido engañado en tal cosa, tal vez ha sido engañado con tal concepto, tal vez ha sido engañado con tal creencia. Y entonces creo que es misión del dramaturgo mirar y dejarse permear mucho por la realidad para que después en sus obras pueda por lo menos dejar ver que hay algo que está siendo ocultado y que tendría que develarse y hay algo que nos está engañando, ¿no? Parece perfecto. El dramaturgo como los lentes que necesita la gente para ver más claro, ¿no? La vida real. Sí, sí, creo que sí, creo que sí. Genial. Pues bueno, nos vamos con esta idea. Te agradezco muchísimo haber aceptado estar en este programa. No, gracias a ti. Gracias a ti. Esperemos que haya otras ocasiones para hablar de otros temas y que nos hables un poco más de tus obras y todo. Te agradezco muchísimo. Y bueno, para todos los que escuchan este programa, no duden en ir al teatro, ir a ver las obras que están proponiendo los actores, los directores, los dramaturgos, los escenógrafos. Vaya, hay mucha gente, ¿no? Que trabaja en las obras bueno, viven de eso, entonces no duden en ir al teatro y vayan a ver las obras de José Alberto Gallardo, pronto de gira en toda la República Mexicana, esperemos, y ya, en el extranjero también, Veremos que en París. esperemos que en París también. Y bueno, no duden en suscribirse al canal y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.